Hola estudiantes, hoy vamos a comenzar con una nueva unidad, unidad 1, y esta es la clase número 1 y vamos a llamarla conceptos de cinemática. Como vamos a comenzar una nueva unidad, debemos posicionar nuestro cuaderno de manera horizontal. ¿Para qué nosotros necesitamos nuestro cuaderno de esta manera? Para construir nuestra portada. En el centro de la hoja ustedes tienen que escribir unidad 1 y el nombre de la unidad, que se va a llamar movimiento rectilíneo. Y tienen que decorarlo con cosas o conceptos, imágenes, dibujos que sean acorde al tema de la unidad, que es movimiento, ¿cierto? Entonces yo puse una flecha, un vector, un autito que se está moviendo, el auto de Homero, otro vector que indica que hay movimiento, en este caso sale a la derecha. Como yo necesito comprobar que ustedes realizaron la portada en su cuaderno, necesito que me envíen una fotografía de la portada que confeccionaron. Para eso voy a poner un link en el Moodle que se va a llamar tarea, portada, unidad, movimiento rectilíneo. Ahí ustedes suben su fotografía. No se olviden que tienen que pintar, dibujar, usar todos los medios que ustedes tengan posible, recortar de revistas, dibujar como ustedes consideren o les sea más fácil. Vamos a recordar entonces, esto es un sistema de coordenadas. Yo les pido que ubiquemos las posiciones de Scooby-Doo, del gato con bota y de Wall-E. Pero nos vamos a enfocar para recordar solamente en Scooby-Doo. Vamos a ver nuestro sistema de coordenadas. Este es el eje X, perdón, de manera horizontal es el eje X y este de manera vertical es el eje Y. Aquí encontramos el 0 para X y el 0 para Y. Desde el 0 hacia arriba en el eje Y vamos a encontrar valores positivos. Desde el 0 hacia abajo en el eje Y vamos a encontrar valores negativos. Lo mismo sucede en el eje X. Hacia la izquierda encontramos los valores negativos y hacia la derecha encontramos los valores positivos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ver la ubicación de Scooby-Doo? Trazar líneas imaginarias. Desde donde está Scooby-Doo hacia el eje X y desde donde está Scooby-Doo hasta el eje Y. Por lo tanto, nos damos cuenta que Scooby se encuentra en el menos 3 del eje X. ¿Por qué? 0, 1, 2 y 3 en el eje X, menos 3. Y si vemos ahora en el eje Y, que es el que está de manera vertical, vamos a contar 0, 1, 2 y 3. En el eje Y se encuentra en el 3 pero positivo, ¿cierto? Porque aquí está en el eje que va hacia arriba y aquí está en el lado izquierdo que tiene valores negativos. Entonces esto era un sistema de coordenadas, un plano cartesiano. Vamos a comenzar con nuestra nueva clase, por lo tanto debemos analizar nuestro objetivo. Recuerden que nos encontramos en el inicio de la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Vamos a demostrar mediante modelos sencillos el uso del sistema de referencia, aplicando conceptos básicos de cinemática. Cinemática es un concepto nuevo. Vamos a analizar algunas diapositivas más. Estos conceptos básicos de cinemática son posición, trayectoria, distancia y desplazamiento. Estos 4 conceptos que son básicos en la cinemática están relacionados con el movimiento de los cuerpos. ¿Y cómo nosotros vamos a poder demostrar y aplicar conceptos básicos de movimiento? Descubriendo utilidad de aplicaciones móviles de uso cotidiano. Vamos a descubrir cómo utilizar nuestro teléfono, nuestro computador para poder trabajar con la unidad de física. Ya muchachos, entonces después del objetivo de la clase tenemos que plantear nuestro desafío. Por lo general yo los hago votar, ¿cierto? Les digo, ¿quién cree que sí, quién cree que no, quién cree que es alternativa A, B o C? En este caso vamos a hacer lo mismo. Ustedes tienen que hacerlo de manera individual porque lamentablemente no estamos en el aula. Ojalá pronto podamos volver a nuestro liceo, ¿cierto? Esperando que se mejoren las condiciones de salud que vive la población mundial en la actualidad. Muchachos, no se olviden que el objetivo de la clase, el nombre de la clase tiene que quedar escrito en el cuaderno. Además ustedes tienen que tomar apuntes de lo que consideren más importante o tienen que tomar apuntes de lo que yo les diga que debe quedar escrito en el cuaderno. Entonces, le hago la pregunta, según su punto de vista,
¿Es lo mismo hablar de desplazamiento y trayectoria? ¿Me voy a desplazar a un lugar? ¿O cuando me desplacé a algún lugar, va a ser lo mismo que la trayectoria que yo hice para llegar al lugar? ¿Sí o no? Y además necesito que ustedes respondan en su cuaderno por qué ustedes creen que sí es lo mismo o por qué ustedes creen que no es lo mismo. Entonces partimos con el desarrollo de nuestra clase. Aquí nuestro cerebro se va a empezar a ejercitar y a adquirir nuevos conceptos y a desarrollar nuevas habilidades. Entonces, cinemática. Nosotros podríamos pensar enseguida que cinemática se trata de el cine, pero no. Bueno, el cine funciona o funcionaba antiguamente con un sistema de proyección que era algo parecido como esta rueda que giraba y reflejaba o proyectaba las imágenes en una pantalla. Pero en este caso, cuando hablamos de cinemática, es una rama de la mecánica, que es una rama de la física, que describe el movimiento de los objetos. Ahí vemos que esta rueda se está moviendo, ¿cierto? Podríamos compararlo también, como están viendo en química, con un electrón, ¿cierto? O como vimos en realidad el año pasado, la composición de la materia. El electrón orbita alrededor del núcleo, ¿cierto? Entonces ahí también hay movimiento en los átomos, en las partículas subatómicas. Un concepto nuevo que tenemos que analizar es el marco de referencia. ¿A qué corresponde el marco de referencia? Es un cuerpo, un sistema, un lugar o un espacio desde el cual se puede describir la posición y el movimiento de un cuerpo. Lo vamos a hacer más simple. Nosotros vemos que esta persona está en el aeropuerto y está viendo cómo este avión se está despegando y finalmente va a surcar los cielos para llegar a otro país, ¿cierto? Entonces, el marco de referencia, como corresponde a un cuerpo, en este caso sería la persona que está observando que el avión está en movimiento. A eso se refiere con el marco de referencia. La persona que está observando o el punto que nosotros consideramos como referencia para poder describir un movimiento. Y en base a este marco de referencia nosotros podemos establecer que el movimiento es relativo. Necesito que estén muy atentos aquí porque esta parte es muy importante. Miren la animación. En el caso A vemos que este tren se está desplazando hacia la izquierda, ¿cierto? El marco de referencia sería la Tierra. Vamos a avanzar, miren. En la imagen A, si tomamos como punto de referencia la Tierra, que sería esta parte, la Tierra, ¿cierto? Las vías del tren, es el tren el que se mueve hacia la izquierda, ¿cierto? El tren se está moviendo hacia la izquierda, avanzando. Pero, si nosotros tomamos la imagen B, observen, estas personas van adentro del tren. Ellos se están moviendo, están quietos, nos pareciera que están quietos. Si tomamos como punto de referencia a las personas, ellas no se están moviendo, de hecho están sentadas. Pero ellos están observando por la ventana y están viendo que el paisaje se mueve. Entonces, cuando el punto de referencia es la Tierra, nos parece que el tren es el que se está moviendo. Pero cuando el punto de referencia son las personas, nos parece que es el paisaje el que se mueve alrededor de nosotros. Pone el paisaje. Por eso, el movimiento es relativo. Va a depender de quién lo observe, desde el punto de referencia, del marco de referencia, del observador. Como vimos en el objetivo de la clase, este marco de referencia y la cinemática se va a relacionar con 4 conceptos muy importantes, que nos pueden parecer un poco cotidianos: posición, trayectoria, distancia y desplazamiento. Y aquí encontramos nuevamente palabras que están relacionadas con el desafío de la clase. Yo les puse, ¿será lo mismo la trayectoria que el desplazamiento? Lo vamos a descubrir en unas diapositivas más. Primero, vamos a definir lo que es la posición. La posición indica la localización en el espacio o en el espacio y tiempo de una partícula. Hemos encontrado a veces cuando vemos un mapa, usted está aquí. O si vemos el espacio que es inmenso y nosotros nos encontramos en esta pequeña parte del universo, ¿cierto? Entonces la posición va a ser donde está ubicado un cuerpo. Por ejemplo, yo ahora estoy ubicado en mi casa. Esa sería mi posición, mi casa. Ahí puse una imagen. Cuando nosotros vamos al mall o estamos en algún parque nacional, por ejemplo, nos indican con un puntito en el mapa y nos dice, usted está aquí. Y la persona muy intrépida dice, ¿cómo lo saben? ¿Me estarán vigilando? No,
Porque las personas que pusieron este mapa saben que la posición en que está este mapa es este. Y si usted está mirando este mapa, significa que usted también está en la misma posición que este cartel. Segundo concepto muy importante, la trayectoria. La trayectoria se define como las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. Tenemos al Sol y tenemos a la Tierra. Nosotros ya sabemos y está demostrado científicamente que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces la trayectoria de la Tierra sería esta elipse que se está formando, ¿cierto? La trayectoria. Una vuelta de la Tierra al Sol es un año, ¿cierto? Una vuelta completa. Cuando estamos más cerca del Sol es el verano. Cuando estamos más lejos del Sol, el invierno, ¿cierto? Hace más frío. Distancia. Ya tenemos los conceptos de posición, que es donde nos ubicamos. La trayectoria, que son los puntos por donde pasa. Por ejemplo, en este caso, la Tierra alrededor del Sol. Y tenemos la distancia. Nos dice, es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto. Como hablamos de longitud, y ahí recuperamos nuevamente los temas que vimos en la unidad 0, unidades de medida. ¿Cuál es la unidad de medida de la distancia? Los metros. Se representa con una M minúscula. Como un ejemplo, cuando voy al liceo, camino una distancia total de 3.000 metros. Por ejemplo, si yo me voy caminando del liceo, desde mi casa al liceo, recorro 3.000 metros. Y nos dice que la distancia es equivalente a la trayectoria. Entonces nos dice que los lugares por donde yo pasé o la cantidad de pasos que yo di van a ser iguales a la distancia, es decir, a los metros que yo recorrí. Lo vamos a ver con un ejemplo en unas diapositivas más. Y por último vemos el desplazamiento. Y aquí vamos a un punto muy importante que tiene que ver con el desafío de la clase. Vamos a ver primero la definición. El desplazamiento se refiere a un vector, una flecha. Una flecha. Siempre que hablamos de un vector vamos a encontrar una flecha que define la posición desde el origen, el punto A, hasta la posición final, que sería el punto B. Vamos a ver, aquí está el punto A, que yo les puse que era el origen, y acá está el punto B, que yo les dije que era la posición final. Esta línea verde representa la trayectoria, es decir, por los lugares que yo pasé. Salgo de mi casa, llego a la esquina, camino un poquito más, llego al negocio de la casa, camino otro poquito más y llego al Insuco, ¿ya? Eso en línea verde sería la trayectoria. Y como yo les dije que la trayectoria y la distancia son equivalentes, si se dan cuenta, en líneas punteadas está descrita la distancia. Eso quiere decir los metros que yo recorrí en la trayectoria. La trayectoria es los lugares por donde yo pasé y la distancia es los metros que yo recorrí en esa trayectoria. Pero ahora encontramos el último concepto, que es el desplazamiento. Y vemos que es diferente. Si la línea verde es la trayectoria y esta línea punteada es el desplazamiento, ¿será lo mismo el desplazamiento y la trayectoria? No. A todas luces se ve acá que la línea verde es mucho más grande que esta línea punteada del desplazamiento. ¿Por qué? Porque el origen se une con una línea recta hasta la posición final. ¿Ya? Es una línea recta, un vector que va desde el origen hacia la posición final. Bueno, también lo vamos a ver ahora en el ejemplo que les voy a dar. Miren, antes vamos a analizar esta imagen también. Posición inicial, que es de donde parte el movimiento, posición final, donde termina nuestro movimiento, ¿cierto? Y yo tengo dos alternativas. Si tomo este camino, voy a dar unas vueltecitas y voy a llegar. Que esto va a ser la trayectoria, que es igual a la distancia recorrida. La distancia, recuerden que es por metros, y la trayectoria es los lugares por donde yo pasé. Salgo de mi casa, llego al negocio, paso por el mall y finalmente llego al Insuco. Y también tengo otro camino. Si no quiero tomar ese camino hoy, tomo otro camino alternativo. Y tengo otra trayectoria y por lo tanto voy a tener otra distancia recorrida. Pero la posición inicial y la posición final están determinadas, y si nosotros trazamos un vector, vamos a ver que este es el desplazamiento.
que es diferente a la distancia y a la trayectoria recorrida, porque es una línea recta. Si se dan cuenta, aquí yo pasé por diferentes lugares, y aquí también tomé otro camino y pasé por diferentes lugares. Pero en cambio el desplazamiento simplemente es una línea recta desde la posición inicial hasta la posición final. Por ejemplo, si yo parto en mi casita y llego hasta el Insuco, sería una línea imaginaria que va desde mi casa hasta el Insuco. En cambio, si yo dijera la trayectoria, son las partes o las calles por las que yo paso para llegar al colegio. Y ahora vamos a ver un ejemplo en Google Maps. Tienen que abrir su celular, tienen que abrir en su celular la aplicación de Google Maps, o también pueden usarla en el computador, como yo lo voy a hacer. Entonces, jóvenes, desde Google Maps nosotros vamos a utilizar los conceptos de posición, trayectoria, desplazamiento y distancia total recorrida. Para eso yo estoy usando Google Maps desde mi computador. Ustedes también lo pueden hacer desde su teléfono. Entonces vamos aquí a buscar en Google Maps, Insuco, voy a poner. Entonces yo estoy en el Insuco. El Insuco sería mi posición inicial, desde donde yo parto. Aquí yo estoy, en el Insuco. Entonces vamos a poner ruta desde acá. Como la posición inicial es el Insuco, yo quiero dirigirme a otra parte. Se me ocurre ir al estadio. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Inmediatamente Google Maps nos describe una trayectoria, ¿cierto? Tenemos que pasar por esta calle, que sería Edwards, luego doblamos Pedro Valdivia, etc. Entonces los puntitos azules serían la trayectoria, mientras la distancia que nosotros recorrimos sería 600 metros. La trayectoria, recuerden que es cada una de las calles o cada uno de los puntos que yo recorro para llegar a mi destino. Pero bueno, después de ir al estadio, me dan ganas de ir al mall. Al mall de Coquimbo. Entonces yo voy a agregar una tercera ubicación o una tercera dirección en mi trayectoria. Esta vez vamos a ir desde el estadio y vamos a caminar por la avenida Videla, que va a ser la trayectoria, y finalmente vamos a llegar al mall, ¿cierto? Que sería nuestra tercera posición. Nuestra primera posición es el Insuco, nuestra segunda posición sería el estadio municipal y nuestra tercera posición sería el mall. Si se dan cuenta, la trayectoria que ha trazado automáticamente Google Maps ha crecido un poquito, ¿cierto? Porque va desde el Insuco hasta el estadio y del estadio hasta el mall. Esto sería la trayectoria. Pero llego al mall y lamentablemente está cerrado, así que me dan ganas de ir a la Cruz del Tercer Milenio. La Cruz del Tercer Milenio. Automáticamente Google Maps traza la trayectoria desde el mall hasta la Cruz del Tercer Milenio. Si se dan cuenta, entonces todos los puntitos azules son la trayectoria, los lugares por donde yo pasé, las calles por donde yo caminé. Las posiciones serían el Insuco, el estadio, el mall y la cruz. El Insuco, el estadio, el mall y la Cruz de Tercer Milenio. Ahí tenemos tres conceptos, incluyendo la distancia total recorrida, que serían 2,9 kilómetros, o si lo vemos en metros serían 2.900 metros. Pero me falta asiento el desplazamiento. Pero nosotros sabemos que el desplazamiento se simboliza mediante un vector, que es una flecha, que va desde el punto inicial hasta el punto final. En este caso, el punto inicial es el Insuco, es donde yo partí mi trayectoria. Y donde yo terminé mi trayectoria sería en la Cruz de Tercer Milenio. Por lo tanto, nosotros ya tenemos nuestro mapa aquí, yo lo tenía preparado. Y desde el Insuco trazo una línea recta que va directamente hasta la Cruz de Tercer Milenio. Y esta flecha que está en rojo sería el desplazamiento. Entonces hacemos un resumen. Los puntitos azules son la trayectoria, los lugares por donde yo pasé. La distancia total recorrida serían 2,9 kilómetros. Y se dan cuenta, corresponde a la distancia
que yo recorrí en la trayectoria. La posición es el Insuco, la posición inicial. Luego fui al estadio, luego fui al mall y finalmente a la cruz. Esas serían las posiciones. Y finalmente el desplazamiento, que va desde el Insuco y se traza como una línea recta hasta la posición final, que sería la cruz del tercer milenio. Ya tenemos los conceptos de posición, que son los que indicamos acá a la izquierda. También tenemos la trayectoria, que son los puntos, estos círculos azules que nos indicó Google Maps de manera automática, que es la trayectoria, y además la distancia que hemos recorrido, que son 2.900 metros o 2.9 kilómetros. Y nos faltaría entonces asignar uno de los últimos conceptos, que sería el desplazamiento. Nosotros sabemos que el desplazamiento es una línea, un vector que se traza de manera imaginaria desde el punto final, desde el punto inicial hasta el punto final. Así que aquí lo tenemos, yo lo había preparado. Finalmente trazamos un vector, que es esta línea roja. Sabemos que es un vector porque es una flecha que nos va a indicar el desplazamiento, y parte desde el Insuco, que fue nuestra posición inicial, y termina en la cruz del tercer milenio, que fue nuestra posición final cuando terminó el desplazamiento, ¿cierto? Bueno, muchachos, después de haber analizado los conceptos de trayectoria, desplazamiento, distancia y posición en el Google Maps, ahora toca que ustedes realicen una actividad. Lo que deben hacer es confeccionar un mapa que incluya mínimo 4 posiciones. ¿A qué me refiero con posiciones? Como yo les dije recién, les indiqué en el ejemplo. Parto en el Insuco, llego hasta el estadio, voy hasta el mall y luego a la cruz. Esas serían las 4 posiciones. Indicando trayectoria, que nosotros dijimos que es el camino que tomamos para llegar hasta las posiciones. La distancia recorrida, que es la longitud medida en metros, y finalmente el desplazamiento. Para hacer esta actividad ustedes pueden utilizar el Google Maps, tal como yo les expliqué en el ejemplo, o pueden usar como referencia el mapa que voy a dejar en unas diapositivas más. Al finalizar su tarea, lo que ustedes deben hacer es subir una captura de pantalla de la plataforma Moodle o una fotografía del mapa que ustedes construyeron. Y recuerden, tienen que indicar 4 posiciones, la trayectoria, la distancia recorrida en metros y el desplazamiento. Les dejo este mapa. Por ejemplo, aquí hay varias ubicaciones. La sede de Coquimbo Unido, puede ser la dirección de tránsito, aquí para comer completos La Barra, el departamento de salud, el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, la Universidad Católica del Norte. Entonces ustedes me podrían decir, bueno, yo parto en el colegio Santa Marta y camino y llego al internado, que sería mi segunda posición. Desde el internado ahora yo quiero ir a la UCN, camino por la calle Guacolda y bajo por la Rondo. Llego hasta la Universidad Católica del Norte. Esa sería mi tercera posición. Y así ustedes van señalando la trayectoria, el desplazamiento y la distancia. Recuerden que pueden usar el Google Maps. Bueno, muchachos, comenzamos a finalizar esta clase y vamos a hacer un pequeño resumen y una retroalimentación. Yo espero que ustedes realicen su actividad. Si tienen alguna duda o pregunta, recuerden que pueden consultar conmigo en la plataforma Moodle o en mi Instagram, PBC Guillermo. No se olviden. Entonces, posición, desplazamiento y trayectoria. En este caso, la trayectoria de la Tierra es elíptica, alrededor del Sol. El desplazamiento, si nosotros decimos que la Tierra parte en este punto, se desplaza y termina en el mismo punto. Podríamos decir que el desplazamiento es cero, porque la posición inicial y la posición final son las mismas, ¿ya? En cambio, como vemos que la posición inicial y la posición final son diferentes, sabemos que hay desplazamiento. Entonces, ¿es lo mismo hablar de desplazamiento y hablar de trayectoria? No. ¿Por qué? El desplazamiento simplemente es un vector desde el punto inicial hasta el punto final. En cambio, la distancia recorrida
se refiere a las partes por donde yo pasé, o la trayectoria se refiere a las partes por donde yo pasé. En cambio, este simplemente es una línea imaginaria que va desde la posición inicial hasta la posición final. No considera los lugares por donde yo caminé o las partes que yo visité antes de llegar a mi posición final. Bueno, muchachos, con eso terminamos la clase de hoy. Espero que realicen su actividad. No olviden que voy a estar retroalimentando sus dudas o pueden contactarme en la plataforma Moodle mediante mensajes privados, o también pueden entrar y consultar en mi Instagram, que es pbc Guillermo. Me siguen, me hablan, me dicen cuál es su curso y cuál es su pregunta. No se olviden decirme qué es lo que quieren saber, porque a veces me dicen, profe, tengo problemas para realizar una tarea. Pero recuerden que yo le hago a primero, segundo y tercero medio, así que tengo un montón de alumnos. Así que ustedes me tienen que decir cuál es su curso y cuál es la tarea con respecto a la que tienen consultas. Espero que estén muy bien, sepan que los extraño mucho y espero sus tareas. Nos vemos, hasta luego.